Que el rubro panadero está en el medio de una crisis, podemos llamarlo así, marcada por una fuerte caída de consumo, el aumento persistente de los costos, se empieza a ver el cierre de algunos establecimientos y obviamente al cerrarse panaderías se pierden fuentes de trabajo. La situación responde principalmente a la pérdida del poder adquisitivo de la población y a una economía cada vez más ajustada, lo que impacta directamente en el consumo cotidiano. ¿Qué podemos explicar? Que cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, en esta economía ajustada, lo primero que se resiente es el consumo en los barrios, y eso lo vemos, ya lo empezamos a notar charlando con el rubro panaderil. Durante los primeros 3 meses del año 2026, las ventas de insumos para panadería, ¿sí? Es decir, la materia prima para panadería, registran una caída del 45% en comparación con el mismo periodo del 2025. Con lo cual, escucharon bien, 45% menos de harina, dulce de membrillo, dulce de batata, ¿sí? Todo grasa, todo un 45% menos. Cuando vos charlás con la gente del rubro, te dicen que el sector enfrenta aumentos permanentes en los insumos, en los servicios, en los combustibles para el reparto, lo que implica cada vez más la continuidad de muchos comercios. La inflación del mes de febrero la vamos a estar conociendo, que calculo que el día viernes, y con ella vamos a conocer el aumento de los panificados. Desde el sector insiste en que sin medidas que reactiven el consumo y alivien los costos productivos, la crisis se va a seguir profundizando y afectará a más comercio y a trabajadores del rubro. Así que ahí tienen otro rubro más que está complicado en esta economía argentina que está bastante parada. Cambiamos de tema, el precio del petróleo se encuentra en el centro de atención de los mercados. Esto es por la guerra de Medio Oriente, y los temores son grandes de que ello se traslade a una mayor inflación mundial y a una salida masiva de los capitales de los países emergentes en los cuales nos encontramos nosotros. En este marco, en Argentina, el valor del dólar, si bien está tranquilo, se recalentó un poco en los últimos días por dicho conflicto, y estamos mirando a ver qué puede pasar en el corto plazo. El cierre del estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del comercio marítimo del petróleo mundial, más los ataques cruzados con misiles y drones a refinerías, pozos de extracción, barcos en distintos países de Medio Oriente, generaron que el día lunes el precio del petróleo superara los $100 para luego corregir hacia la baja. ¿Sí? Con el correr de las horas y sobre el cierre de la rueda, con noticias más tranquilizadoras, la cotización cayó un 5% hasta los $88. Esto es gracias a los anuncios de Donald Trump de que la operación militar en Irán está muy avanzada y que la misión está cerca de ser completado. A base a eso, si el conflicto sigue sin resolverse por varios días más, el centro de atención en Argentina pasa a ser cómo puede afectar este movimiento ascendente en la cotización de crudo y cómo puede afectar el número de inflación en la Argentina. A ello se suma un pasaje que puede darse en los instrumentos de ahorro, al buscar los inversores resguardo en el dólar y la salida de activos locales para evitar la volatilidad. Hecho que ya lo empezamos a ver un poco en estos días, donde el tipo de cambio avanza en todo marzo alrededor del 1%, luego de haber descendido un 3% en febrero. Claro que esto que te estoy diciendo es una foto, porque desde el final de febrero y el comienzo de la guerra en Medio Oriente, la volatilidad y el minuto a minuto de las noticias sobre el conflicto son los factores que predominan y que cambian el panorama de forma abrupta para los inversores, para los ahorristas. En el escenario de tensión mundial por la guerra y el impacto en el valor del petróleo, comenzamos a ver qué puede pasar en Argentina con el precio del dólar, la inflación y la tasa de interés.
Por lo pronto, el precio de la nafta ha subido alrededor de un 7% en marzo y el precio del dólar está ahí, presionado, te vuelvo a decir, desde que comenzó la guerra subió un poco más del 1%. Esta mantiene la presión alcista, diríamos, aunque cerró al mismo precio que mostraba la semana anterior, pero esto muestra que las tensiones internacionales por ahora no están desbalanceando el mercado doméstico. Fue el propio ministro de Economía, Caputo, que afirmó que estamos ante uno de los shocks más grandes y el dólar no se movió. Eso es lo que dijo el ministro. El flujo de ingresos locales sigue siendo bueno, también lo dijo el ministro, sobre todo el mercado mayorista del dólar, por lo que por ahora no se percibe un salto significativo. La volatilidad internacional no se contagia en forma plena al mercado local, gracias a Dios, y por el momento, mientras los mercados de capitales no perciban movimientos bruscos, la estabilidad del dólar va a depender fundamentalmente de la dinámica de la economía local. Es decir, nosotros miramos mucho en las noticias, vemos las imágenes, seguimos el precio del petróleo, cómo puede afectar y todo lo demás. Hoy lo que tenemos que estar viendo es más bien mirarnos el ombligo para ver qué es lo que puede pasar con el dólar y con la tasa de interés. El otro día dábamos un recuento de eso, ¿sí? Y vamos a repetirlo lo que hablábamos el otro día. El otro día decíamos, en principio el dólar calmo, el dólar estable. Si hay inflación en el mundo, Estados Unidos va a subir la tasa de interés interna. Si sube la tasa de interés, que es la referencia para los mercados mundiales, va a subir la tasa de interés en la Argentina. Eso va a encarecer el crédito y va a frenar más la actividad económica. Por eso sería necesario y sería muy bueno para Argentina que este conflicto de Medio Oriente termine y termine pronto.